Estoy tratando de armar diferentes maneras de estos cuerpos geométricos para que los niños puedan hacerlo en el aula de clase. Esta es una actividad que podemos hacer cuando estamos viendo cuerpos geométricos. Realmente para el niño esto es un problema, es un desafío. Aunque para nosotros sea un poco sencillo, el niño va a tratar de componer diferentes cuerpos geométricos. Compartiremos el día de hoy un tema muy interesante e importante para mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas. Precisamente abordaremos los pasos del enfoque resolución de problemas. Además, estaremos abordando lo que es el formato de plan de clase, cómo vamos a trabajar este formato y por último, vamos a tomar en cuenta los puntos esenciales que se deben de tener precisamente con los niños de primer grado. Recordemos que estos niños que están iniciando van a continuar esta etapa y necesitan tener ciertas normas en el aula de clase. El Ministerio de Educación ha adoptado el enfoque de resolución de problemas como el enfoque oficial en las aulas de primaria, por lo cual nosotros debemos de aplicarlo en las aulas de clase. Los maestros, ¿qué saben de este nuevo enfoque? ¿Cuáles son sus pasos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles serán las ventajas de este enfoque? Miremos a continuación qué expresan nuestros compañeros docentes. Profesora, ¿qué sabe usted acerca del enfoque de resolución de problemas? Este es un enfoque oficial que el Ministerio de Educación ha adoptado para las enseñanzas matemáticas, ¿verdad? Este consiste en 8 pasos que le permite al niño desarrollar su pensamiento matemático un poco más creativo. Y aparte de eso también hace que la clase de matemáticas ellos sean los protagonistas y el maestro es el moderador. Es la nueva metodología que ha adoptado el Ministerio de Educación para que podamos enseñar las matemáticas, en donde el niño pueda construir sus propios conocimientos, consta de 8 pasos y se puede desarrollar con esta metodología el pensamiento lógico matemático en los niños. ¿Qué cambios ha experimentado usted en el aula de clases cuando están haciendo uso del enfoque de resolución de problemas? Bueno, por lo menos ahorita yo que estoy implementando esos 8 pasos, he visto que los niños comienzan a desarrollar su pensamiento lógico, ¿verdad? Y además estamos dándole tiempo a cada paso. Como son 8 pasos, le aprendemos a darle un tiempo a cada paso de las matemáticas y ellos así pueden resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. Un cambio que he experimentado es a la hora de la planificación, pues ahora la planificación la hacemos en cuadro con los 8 pasos específicos, tanto en la ficha didáctica que hacemos diario como a la hora de desarrollar la clase. Bien, la ventaja que usted considera cuando se aplica esta resolución de problemas en esta clase de matemáticas. Una ventaja es que los niños construyen sus propios conocimientos. Eso es una ventaja de ellos y el maestro sirve solamente de moderador, de guía, de orientador y el niño construye su propio conocimiento. Una de las ventajas es de que, como les dije anteriormente, el niño expresa sus propias ideas. A veces hasta nos quedamos asustados donde nos dicen respuestas que no nos esperamos. Entonces el niño está expresándose, él solito está construyendo su propio aprendizaje. Pues en la clase que los niños desarrollan un pensamiento lógico matemático. También ayuda al maestro a que al momento de desarrollar su clase en la pizarra, la información que él plasma en la pizarra quede de manera bien estructurada, en donde los niños puedan entender mejor. Otra de las ventajas es que los niños construyen su propio conocimiento a través de la orientación que nosotros los maestros les damos como facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como pudimos apreciar, nuestros colegas maestros hablan del enfoque de resolución de problemas, el cual consiste de 8 pasos. Estos 8 pasos pues los vamos a tratar de ver el día de hoy. Primer paso, iniciación. En este paso nosotros vamos a abordar o vamos a tener que trabajar en el aula de clase con la revisión de la tarea. Segundo momento es los prerequisitos. Debemos realizar ejercicios para confirmar qué tanto saben los niños para entrar al nuevo tema. Segundo paso. El segundo paso
es la presentación del problema central. Esta presentación tiene que ser bastante llamativa para nuestros niños. Debe despertar el interés y la motivación y sentirse entusiasmado para poder resolver ese problema, precisamente el que le presentamos de manera atractiva. Tercer paso, resolución individual por parte de los niños. En este caso, los niños resuelven de manera individual el problema presentado por el docente. Cuarto paso, presentación de las ideas en la pizarra. En el paso anterior, el docente tiene que hacer un recorrido por el aula. En este caso, selecciona las ideas principales y donde los niños han cometido algún error que es común para todos. Y estas ideas son las que precisamente deben de pasar a la pizarra. Quinto paso, explicación de las ideas en la pizarra. Aquí pasarán los niños a explicar sus ideas. Es posible que pasen otros niños para ver si ellos han logrado comprender estas ideas de sus compañeros. Sexto paso, conclusiones. Aquí se establecen las conclusiones precisamente con las diferentes ideas que tienen los niños en la pizarra. Si es posible, tomar en cuenta cada uno de los detalles que ha elaborado los niños en la pizarra y el docente tratar de dar esas conclusiones con palabras propias de los niños. Séptimo paso, ejercitación. En la ejercitación se deben de prever dos momentos. Uno, la fijación. Confirmar si los niños han logrado establecer las conclusiones, precisamente en este ejercicio. Y otro segundo momento, ejercitación. Dependiendo del tiempo podemos dar 1, 2 o más ejercicios. Octavo y último paso, culminación. También consiste en dos momentos. Uno es brindarles o darles la tarea a nuestros estudiantes, ¿verdad? La tarea en casa que ellos van a llevar. Y como un segundo momento, hacer una pequeña reflexión de qué hicimos nosotros en el aula de clase. ¿Qué les gustó de la clase del día de hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Y eso, hacerlo bastante fluido con los niños para que ellos se interesen y motivarlos para la siguiente clase. Bien, esto ha sido de una manera teórica. Ahora veamos cómo se aplican estos 8 pasos en el aula de clase. Pasos del enfoque de resolución de problema en el desarrollo de la clase. Paso 1. Iniciación. Se hace la revisión de la tarea de la clase anterior. La tarea, antes que ustedes salgan al receso, me van a dejar sus cuadernitos para yo en ese momento revisársela. El docente recuerda los conocimientos previos que servirán a los estudiantes para aprender el tema nuevo. En este caso, se verificó la composición del número 10, lo que servirá como conocimientos previos para pensar en la forma de resolver el problema central. Paso 2. Problema central. Los estudiantes ya tienen las bases mínimas necesarias para aprender el nuevo tema. Se procede a presentar de manera sencilla y llamativa el problema central de la clase. El docente se cerciora que los niños comprenden el problema y captan la situación. ¿Cuántos conejos hay dentro de la jaula? 8. Levánteme la mano. Marco. ¿Cuántos? 8 conejos. Veamos. Excelente. Christopher, ¿cuántos conejos hay fuera de la jaula? 3. Escribe una pregunta principal y distribuye los materiales con el apoyo de los niños y niñas explicando el uso de los mismos. Paso 3. Resolución individual por parte de los estudiantes. El docente orienta a los niños y niñas que resuelvan el problema por sí solos para que desarrollen sus capacidades. Vamos a trabajar con las tarjetas de marca. Recorre el aula para observar el trabajo de los niños y niñas. Brinda atención individual y selecciona las ideas que pasará a la pizarra. Paso 4. Presentación de ideas en la pizarra. Los niños seleccionados pasan a presentar sus ideas a la pizarra sin explicarlas. En este caso, el maestro asignó más de 2 estudiantes, incluyendo ideas no acertadas que sean comunes entre los niños, las que ayudarían a profundizar la comprensión del contenido.
Paso 5. Explicación de las ideas presentadas. No es el maestro quien explicará la forma de resolver el problema, sino los niños. De aquí, Alexis puso 9 y solo eran 8. Pueden explicar las ideas otros niños o los mismos niños que pasaron a presentarlas a la pizarra. Paso 6. Establecimiento de conclusiones. Después de la discusión, el maestro y los niños establecen las conclusiones relacionadas con el problema central de la clase. Estas conclusiones se establecen aprovechando las diferentes ideas que han expuesto los niños. Puede ser escribir alguna regla de cálculo o procedimiento, alguna definición y errores comunes para no cometerlos de nuevo. Completar la tarjeta de marca y ya tenía 8. Más una, 3, 9. más una celeste, 9. Más otra, 10. ¿Y cuántos me quedaron afuera? 1. Entonces, 10 más 1, 11. entonces le damos respuesta a nuestro PO. ¿Cuántos conejos hay en total? 11 conejos. Muy bien. Paso 7. Ejercitación. Después de establecer las conclusiones, el docente propone un ejercicio para confirmar que los niños las han comprendido. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Asigna otros ejercicios para fijar los conocimientos. Verifica que los niños están trabajando en lo indicado y brinda atención a quienes lo requieren. Revisa los cuadernos de los estudiantes y orienta que hagan de nuevo donde se equivocaron. En este paso es importante tener preparado ejercicios adicionales para los niños que terminan primero. Paso 8. Culminación. El docente reflexiona sobre lo aprendido y confirma los puntos importantes de la clase. Además, orienta la tarea. De tarea se van a llevar a su casa las tarjetitas. Me van a ayudar con su papá a resolver el ejercicio siguiente. Va a ser 5 más 6. Se llevan las tarjetas, por favor, y me traen la tarea luego. Un aplauso. Después de observar el video, hemos logrado comprender en qué consiste cada uno de estos pasos. Observamos cómo el docente le brindaba oportunidad a los niños para que ellos participaran, resolvieran de forma individual el problema. También logramos observar que cuando los niños pasaban, no eran precisamente los que habían hecho la idea, sino que otros niños, para poder comprender si estaban de acuerdo con esa idea. También logramos observar al finalizar pues que el docente hizo una pequeña reflexión, le brindó la tarea y todo este proceso, ¿cómo es posible que lo haya llevado a cabo este docente de esta forma? Bueno, miremos el formato de plan de clase que este docente utilizó al preparar esta clase. Este formato contiene 6 columnas. Cada una de estas columnas describe ciertas características. La primera se refiere a las actividades de aprendizaje. Aquí tenemos nosotros los 8 pasos del enfoque, los cuales hemos venido hablando. Cada uno de estos pasos van a tener cierto tiempo. Eso lo tenemos reflejado en la siguiente columna, ¿verdad? Esta columna 2, donde precisamente nosotros debemos de tomar en cuenta el tiempo que los niños van a utilizar para realizar esta actividad. La tercera columna es la actividad que el docente propone a los niños que realicen. Aquí debemos de tener bien claro la actividad que nosotros vamos a proponer y que el niño esté en la capacidad de poder resolverla. En la cuarta columna vienen las reacciones de los estudiantes. ¿Qué me va a contestar el niño después de haber presentado cierta actividad? Entonces, aquí nosotros vamos a anotar esas reacciones que esperamos de los niños. La quinta columna se refiere a los puntos importantes. Aquí vamos a anotar los materiales que vamos a utilizar. Además, si hay algún error, cómo podemos describir brevemente cómo podemos solucionar o
tratar de trabajar ese error que han cometido los niños, sobre todo cuando el error es común. Y en la columna número 6, aquí vamos a ver qué actividades o qué vamos a proponer para poder hacer la evaluación y estar seguros pues que los niños han logrado comprender la actividad que hemos estado trabajando durante esta pequeña sesión. Nosotros pudimos observar que por cada uno de los pasos del enfoque debemos de realizar estas actividades que se relacionan, ¿verdad? Como es el tiempo, las actividades del docente, las reacciones de los niños, los puntos importantes y la evaluación. En este plan de clase debe de haber una relación entre el docente y el niño. Precisamente esta relación es lo que conocemos como proceso inversión-producto. Veamos cómo ocurre esto en el plan de clase. Proceso inversión-producto. En cada actividad de aprendizaje hay interacción entre el docente y los niños. La inversión es la actividad que propone el docente a los niños con el fin de obtener un producto esperado. Para lograr esto, los niños realizan procesos donde piensan en el problema y en la forma de cómo resolverlo, haciendo uso de materiales didácticos. Este proceso se evalúa sistemáticamente y si el resultado no es el deseado, se retroalimenta el proceso con nuevas orientaciones basadas en la evaluación y de esta forma conseguir el producto que esperamos, es decir, el aprendizaje, desarrollando en los niños conocimientos, habilidades y destrezas. El proceso de inversión-producto se repite en cada una de las actividades que desarrollemos con los niños en el aula de clase. Como podemos observar, necesitamos realizar un buen plan de clase para poder obtener buenos resultados. Y lo que esperamos lograr, ¿verdad? Como todo, es ese aprendizaje en los niños, que sea un aprendizaje significativo y que les sirva para la vida. ¿Cómo se relacionan estos 8 pasos del enfoque en nuestros libros de texto? En este caso podemos observar aquí el problema central de la clase, pero no hay los prerequisitos. El docente tendrá que realizar ejercicios de prerequisitos para poder conectar con el nuevo tema, el problema central. Luego de haber presentado el problema central, tenemos algunas reacciones de los niños. Como podemos observar acá, existe la utilización de tarjeta, que fue precisamente lo que vimos en el video. En el video aparecían los niños utilizando este tipo de tarjetas. Posteriormente, los niños pasaron a la pizarra, explicaron las ideas, pero aquí tenemos también la conclusión. Donde observamos este librito, siempre está la parte de lo que es la conclusión en el texto. Esta conclusión, los niños tendrán que anotarla en su cuaderno para que les quede grabada y posteriormente poder realizar los ejercicios que el docente orienta, tanto como ejercitación para lo que es la fijación y lo que son la tarea. Entonces, aquí en esta lámina podemos apreciar pues los 8 pasos del enfoque de resolución de problemas, los cuales debemos tenerlos siempre presentes a la hora de hacer nuestra planificación. Hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy hemos abordado los 8 pasos del enfoque de resolución de problemas, profundizando en qué consiste cada uno de ellos, para que posteriormente nosotros lo apliquemos en nuestro plan de clase. Observamos cómo el maestro desarrolló su clase aplicando estos pasos, la manera en que debemos de planificar, el formato que estamos utilizando y al finalizar pues cómo están estos inmersos en nuestro libro de texto. Todo esto con el firme propósito de mejorar el aprendizaje en nuestros niños y niñas nicaragüenses. Les recomendamos, estimados docentes, tomar en cuenta los siguientes puntos importantes en nuestra aula de clase. Primero, la ubicación de los pupitres. Los pupitres deben de estar en hilera, un niño tras el otro. Esto nos va a facilitar poder desplazarnos y llegar hasta el pupitre del niño y poder darle el apoyo necesario. Ubicación de la mochila. La mochila debe estar en la parte de abajo del pupitre para que ellos logren sentarse adecuadamente.
y poder mantener la postura de la columna de forma vertical, lo cual les va a servir la forma de sentarse. También el cuaderno de texto. El cuaderno de texto que debemos de utilizar es un cuaderno cuadriculado donde los niños con facilidad escriben las cuentas, las cantidades, escriben también las letras y podemos ubicarlo a la hora de hacer nuestro cálculo vertical de la mejor manera. Además, esto debe de sentarse en el primer grado, donde están las bases. Si nosotros cumplimos con esto, los niños podrán aplicarlo posteriormente en los siguientes grados. Podemos seguir estas y otras recomendaciones que faciliten la atención de los niños y niñas en el aula de clase. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con un programa más orientado a los maestros y maestras de educación primaria, especialmente de primer grado. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Nuestro siguiente programa será la próxima semana, donde estaremos abordando la evaluación de los aprendizajes. Somos Espacio E, otra opción educativa. En Espacio E hacemos patria. Aquí en su canal 6, nicaragüense por gracia de Dios. Bienvenidos, estimados docentes, al programa educativo Espacio E. En este programa abordaremos el primer módulo de la estrategia de aprendizaje con enfoque de ciclo de desarrollo infantil dirigido a docentes de primero y segundo grado. Ustedes tendrán la oportunidad de contar con un material escrito. Esperamos que en estos momentos ya lo tengan en sus manos. En este encuentro abordaremos el módulo 1, que trata sobre el método fónico analítico sintético, conocido como el método FAS. ¿Conocen ustedes el método FAS? ¿Lo han puesto en práctica? Ahora vamos a ver un video sobre lo que dijeron y opinaron los maestros de educación primaria al respecto de este módulo. Es un método sencillo que consiste en separar en fonemas, analizar y sintetizar las palabras. Se aplica lo que es el sonido mismo sintético, es decir, que al niño se le va explicando cada sonido, tiene la palabra, la letra tiene un sonido específico y el niño va aprendiendo conforme el sonido, va uniendo las letras y así va formando las palabras y a su vez va formando las oraciones. Es un método fácil que ayuda a la lectoescritura. La palabra lo dice, FAS, que es de fónico, analítico y sintático. Nosotros primeramente impartimos de una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a enseñar la consonante M, yo voy a, por ejemplo, llevar la palabra masa. Entonces yo voy descodificando después esa palabra. Primero la separo en sílabas, masa. Sabemos que la palabra masa tiene 2 sílabas, masa. Después yo vengo y la descodifico. Primero descodifico la M, después la A, la S y la A. Y de esa manera nosotros vamos implementando lo que es el sonido, el método FAS. ¿Por qué? Porque voy a enseñar, si yo voy a enseñar la M, primero inicio con la consonante que voy a enseñar. Después de eso yo puedo implementar esa consonante con los niños. Por ejemplo, podemos ver el nombre de ellos, un nombre que inicie con M. Entonces, como puede ser Manuel, puede ser Miguel, puede ser Marta, inician con M, pero nada más que el niño se le enseña el sonido de su nombre. Por ejemplo, tenemos que hacer énfasis de la M, ¿verdad? Para que el niño vaya conociendo por medio del fonema. Consiste en enseñarle a los muchachos a que ellos puedan aprender a leer y escribir, y es un método que nos ha ayudado mucho porque a la misma vez simultáneamente los muchachos van aprendiendo a leer y a escribir, y como a través de la presentación de la palabra con la letra generadora que le presentamos vamos generando lo que es el sonido, ¿verdad? Y a la misma vez la síntesis, donde vamos presentando la oración, la palabra, la sílaba, hasta llegar
lo que consiste en la letra, ¿verdad? Que es el objetivo. Y a la misma vez, ¿verdad? Que ellos vayan aprendiendo a través del sonido, ellos puedan ir diferenciando cada uno de las letras o fonemas, como también se le conoce. Es el que nos permite aprender a leer y a escribir a los niños y niñas en poco tiempo. Fónico porque se presenta el sonido, sintético porque se parte de una síntesis y análisis porque se analiza el sonido y la letra. Esto permite a los niños y niñas leer en poco tiempo, lo más 3 meses. El niño aprende a leer con gestos, con mímicas, porque se parte de una motivación partiendo del sonido y de la grafía. Como ustedes pudieron observar, el método fónico analítico sintético combina los procesos de síntesis y análisis. Estos procesos ayudan al aprendizaje y también posteriormente van a ayudar a la comprensión lectora. ¿Qué es el método FAS? El método fónico analítico sintético FAS garantiza la adquisición de la lectoescritura, promoviendo en los estudiantes el hábito lector, la comprensión de diversos tipos de texto, la expresión oral y escrita, integrando así las 4 habilidades fundamentales de la comunicación. El método parte del fonema y se basa en los procesos lógicos del pensamiento, el análisis y la síntesis. Por ejemplo, los estudiantes aprenden a analizar y dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en sonidos. Y luego, mediante la síntesis, aprenden a integrar de nuevo las partes hasta llegar a recomponer el todo. Así, llegan a dominar los procesos de lectura y escritura. Además de los procesos de síntesis y análisis, este método también estudia los sonidos de las letras. Veamos el siguiente video sobre las ventajas que nos proporciona el método fónico analítico sintético. Dígame la vocal. A, E, I, O, U. Hagamos el trazo. Ahí. Vamos a poner A. Vamos a hacer un trazo. Vamos a observar la lámina del texto. Emerson, ¿qué es lo que usted observa en esta lámina del texto? Mamá, un bebé, un niño y una niña. Correcto. Muy bien, niños. Esta es la consonante M. Vamos a hacer el sonido de esta consonante. Todos haciendo el sonido. Tenemos la palabra mamá. Y aquí está representada por letras. Tenemos la M, A, M, A. Vamos a hacer el sonido. La sílaba. La palabra completa. Mamá en script, ahora vamos en cursiva. Mamá. Dentro de la línea celeste se escribe la palabra mamá. Correcto. Una pausa. M. Correcto. Sacando la lengua. Vamos a leer la oración, muchachos. Mamá
me ama. ¿Qué entendemos por esa oración? A ver. ¿Cómo? Nuestra mamá los abraza, los mima, los da un abrazo y los un beso. Ahora en cursiva. Utilizar bien la pausa, no se les tira. Allí. Correcto. La pausa. Ustedes pudieron observar, las ventajas de este método propicia la participación activa del estudiante en el quehacer educativo, facilita la atención a las diferencias individuales, enfatiza en el desarrollo de algunas habilidades en la percepción visual y la percepción auditiva, desarrolla en el estudiante la capacidad de la lectura, propicia su desarrollo educativo en general. Seguidamente abordaremos las etapas del método fónico analítico sintético para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Las etapas para el aprendizaje de la lectura y la escritura son 3. Etapa de preparación o aprestamiento, etapa de aprendizaje inicial o etapa de adquisición y etapa de afianzamiento. La etapa de aprestamiento se propone 3 objetivos importantes. El primer objetivo es integrar positivamente al niño a la escuela. ¿Por qué es muy importante este objetivo? Porque es posible que muchos niños lleguen a la escuela sin haber cursado el preescolar. Además, se necesita prepararlo para que no sientan ese cambio brusco desde el hogar hacia la escuela. El siguiente objetivo es ampliar el vocabulario del niño y también la expresión oral de manera coherente. Es preciso que el niño comience a comunicarse e enriquezca su vocabulario y su comunicación. El tercer objetivo es desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura. Aquí el niño se va a preparar debidamente para adquirir la lectura y la escritura. La segunda etapa es la etapa de adquisición, como habíamos dicho inicialmente. Esta etapa, por supuesto, también tiene objetivos importantes, entre los cuales tenemos enseñar a diferenciar los sonidos y también a reproducirlos. Es preciso que el niño conozca el sonido, conozca los sonidos, y aquí el docente puede auxiliarse también de sonido onomatopeico, aquellos sonidos que produce la naturaleza, que los animales emiten, y los sonidos, los ruidos de la naturaleza. Entonces el maestro se puede auxiliar de esto. También es importante, es vital en esta etapa que el niño aprenda los fonemas y sus correspondientes letras. Es decir, la letra y el fonema son 2 cosas diferentes que se corresponden. El siguiente objetivo es desarrollar la lectura consciente de palabras y oraciones. Aquí el niño va a pronunciar con buena dicción la palabra y también va a desarrollar su pronunciación y su lectura en las oraciones. El siguiente objetivo prepara las bases de la escritura y la ortografía. Seguidamente, el niño también tiene que desarrollar las 4 habilidades de la comunicación de acuerdo al desarrollo que va alcanzando y de acuerdo, por supuesto, al desarrollo de sus edades. Por supuesto, para alcanzar estos objetivos es preciso que se desarrollen también una cantidad de habilidades. Dentro de estas habilidades es ineludible que se trate y se desarrolle el análisis y la síntesis. También es preciso desarrollar la percepción. También el niño desarrolla la memoria. También tiene que desarrollar la asimilación precisa, la imaginación. Tiene que desarrollar una muy buena pronunciación, una muy buena dicción. También tiene que desarrollar la fluidez en la lectura. Y otra habilidad importante que tiene que tratar el docente con los estudiantes es la conciencia fonética y la conciencia fonológica.
La última etapa es la etapa de afianzamiento de la lectura. Por supuesto, esta etapa también tiene importantes objetivos. El primer objetivo es reforzar todos los aprendizajes adquiridos en las otras etapas. También se propone desarrollar la lectura y su comprensión, desarrollar el trabajo con libros y documentos, educar estética y moralmente a los niños, enriquecer el lenguaje de manera general y fortalecer o continuar fortaleciendo las 4 habilidades básicas de la comunicación. Necesariamente tienen que desarrollarse habilidades para alcanzar estos objetivos. Se necesita continuar desarrollando más bien la expresión oral, continuar desarrollando el análisis y síntesis, que es lo medular en el método fónico analítico sintético. El dominio textual, tiene que desarrollarse también el carácter y los valores. Se tiene que seguir desarrollando el diálogo para la comunicación. Y por supuesto hay que enfatizar sobre las 4 habilidades de la comunicación de manera general. Pasos fundamentales para la enseñanza de la lectura. A. Presentación del fonema. Sonido. Consonante M. La vaca haciendo un Consonante S. El sonido de silencio. Consonante R. El ruido de una moto. B. Presentación del grafema letra. Para la formación de oraciones, palabras, sílabas y sonidos, vamos a explicar un pequeño ejemplo. Vamos a tomar la oración el sapo nada. El docente, auxiliándose de la pizarra, traza una línea debajo de la oración el sapo nada para que los niños puedan apreciar esta oración con otra forma gráfica. Seguidamente hace el análisis de la oración en palabras y traza debajo de la línea más grande, traza 3 líneas que representan a las palabras el sapo nada. Posteriormente hace el análisis en sílaba y traza por cada sílaba una línea más pequeña debajo de las líneas que representan las palabras el sapo nada. Siguiendo con el análisis, el docente va a representar cada uno de los sonidos de la oración el sapo nada, ¿verdad?, con una serie de puntos. Los sonidos de esta oración son los siguientes: el, s, a, o, en, a, d, a. Son 10 puntos que representan la oración el sapo nada. Pasos para la enseñanza de la escritura. A. Presentación del grafema en letra cursiva, molde, mayúscula y minúscula. B. Ejercitación del trazado. C. Escritura de palabras. D. Escritura de oraciones. Para recapitular el tema de hoy, recordemos que vimos el método fónico analítico sintético. ¿Cuál es su concepto? ¿Cuál es la opinión que los docentes tienen de este método? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus etapas? Las etapas de aprendizaje, etapa de adquisición y la etapa de afianzamiento. Y finalmente, ¿cuáles son sus pasos fundamentales para la enseñanza de la lectura y la escritura? Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la apertura de este curso orientado a maestros de educación primaria de primero, segundo grado, con el enfoque denominado método fónico analítico sintético, con el enfoque comunicativo funcional. Les recordamos que ustedes tendrán en sus manos el módulo con la temática abordada. Nuestro siguiente encuentro será la próxima semana a esta misma hora con un tema diferente.
Bienvenidos maestros y maestras a este curso especial en Espacio E. Les estamos invitando a que participemos activamente del curso de actualización metodológica dirigida a maestros y maestras de primero y segundo grado. En el tema anterior abordamos las 4 habilidades básicas de la comunicación, apoyándonos del método FAS. El día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante como es la evaluación de los aprendizajes. Estamos pasando de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo. Ambos enfoques son muy importantes, pero les invito a que reflexionemos sobre ambos. Veámoslo. Sistema de evaluación de los aprendizajes. Enfoque cuantitativo. Hasta la fecha se ha evaluado el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera cuantitativa de forma numérica. Se valora el aprendizaje de los estudiantes con un valor numérico de 0 a 100 puntos, aprobado de 60 a 100 puntos, reprobado menos de 60 puntos. Con la estrategia de aprendizaje con enfoque de ciclo de desarrollo infantil en primero y segundo grado, se implementa un sistema de evaluación cualitativo novedoso para Nicaragua, donde interesa al ser humano, su vivencia, su entorno socioeconómico, familiar, afectivo y su salud. Vamos a evaluar qué y cómo está aprendiendo el niño y la niña, a la vez cómo está enseñando el maestro. Enfoque cualitativo. La evaluación del aprendizaje de las y los estudiantes es de proceso, sistemático y permanente de manera cualitativa, que sirve de insumo para la retroalimentación, reforzar, reafirmar aquellos temas que los niños y niñas no dominan y tienen dificultad en su asimilación. Esta constituye un medio de mejoramiento permanente del aprendizaje de los estudiantes y no una simple forma de medición. Con la evaluación cualitativa y de proceso en primero y segundo grado, todos los niños, niñas de primer grado promuevan al segundo grado con su mismo docente. En segundo grado, él o la docente continúa reforzando a cada estudiante de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. Muy bien, maestro, acabamos de ver 2 enfoques, tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Ambos son muy importantes, los dos son relevantes. Sin embargo, el primero se enfatiza en la medición. Nos interesa saber en el aprendizaje de los niños qué calificación se sacó, cuántos puntos tiene, si tiene 50, 80 o 100. Sin embargo, en el segundo enfoque, que es mucho más relevante, este está enfatizado en la persona. Lo que nos interesa es el ser humano, el niño y la niña. Cómo está aprendiendo el niño, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Todo eso nos interesa porque su entorno incide mucho en el aprendizaje del niño. Nos interesa saber en este tipo de evaluación cualitativa cuál es su entorno familiar, su entorno comunitario, el aspecto socioeconómico del niño, porque eso va a incidir en que él aprenda o no a leer y escribir en el caso de los primeros grados. Nosotros los maestros nos planteamos una serie de interrogantes cada vez que empezamos nuestro proceso de evaluación. Sin embargo, yo les invito a que veamos las siguientes interrogantes. Veámoslo. Para la evaluación nos planteamos interrogantes como las siguientes. ¿Qué evaluaré? ¿Cómo evaluaré? ¿Cuándo evaluaré? ¿Para qué evaluaré? ¿Con qué instrumentos evaluaré? En el aula de clase lo que evaluamos son los indicadores de logro, los objetivos que nos planteamos para que los niños logren su aprendizaje. Evaluamos los indicadores de logros, de aprendizaje, evaluamos los conocimientos previos de los niños, evalúo también las dificultades que presentan cada estudiante. Evalúo los indicadores de logro en globalizadores, que son los que nos planteamos para enseñar bien a los estudiantes, que aprendan mejor. Es todo lo que nosotros queremos que los niños aprendan, que ellos comprendan. Los indicadores de logro que van a formar
a una persona que tengo en mis manos de forma integral para la vida. Evaluamos para ver los logros de los niños. Así también podemos ver los niños que tienen dificultad en este proceso y poder llevar un reforzamiento continuo para que ellos logren su aprendizaje. Bueno, para conocer las dificultades y los logros de aprendizaje que tiene cada niño y así poderlos ayudar en las dificultades que ellos presentan con actividades extras. Para saber qué aprendizaje han adquirido los niños, si he logrado mis objetivos como maestra, que ellos aprendan cómo lo hacen y de qué manera lo hacen. Y también para saber a quienes le cuesta, quienes tienen dificultad, quienes tienen problemas, para así plantearme nuevas estrategias para que ellos aprendan mejor. Para tener herramientas y buscar las mejores estrategias que le van a ayudar a los niños a salir adelante en su conocimiento, en su aprendizaje. Utilizamos lo que es la lista de cotejo, un registro anecdótico para poder llevar un proceso, ¿verdad? Y una secuencia de lo que los niños aprenden en el aula de clase. Con pruebas escritas, con listas de cotejo y participación activa de los estudiantes, material concreto y materiales didácticos. Tengo el cuaderno de cada uno de ellos, hojas de aplicación. El colegio contamos con la XO que también nos sirve para evaluar, con elementos del medio, con granitos, con tapa. Con la pizarra, sus cuadernos, hojas de aplicación, con el componedor, con materiales concretos, con materiales de mi entorno, con diferentes herramientas que me ayuden a conocer mejor sus aprendizajes. Muy bien, maestros y maestras, acabamos de observar las interrogantes que nos planteamos cada vez que vamos a evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También escuchamos la opinión de algunos maestros. Está muy bien, perfecto. Es excelente la opinión que han dado los maestros. Nos preguntamos qué evaluamos. Precisamente eso evaluamos. Los indicadores de logro. Aquellos indicadores de logro globalizadores que ustedes seleccionaron en el texto. A esos indicadores de logro le vamos a definir criterios de evaluación y además le asignamos una escala cualitativa. También nos planteamos la siguiente pregunta: ¿para qué evaluamos? Evaluamos para conocer el avance que tienen nuestros niños y nuestras niñas en su aprendizaje. ¿Cuáles son esas dificultades que el niño está planteando? Además, nos planteamos actividades y estrategias metodológicas que pueden ayudar al niño a mejorar su proceso de aprendizaje y la calidad en la enseñanza. Muy bien, estimados maestros, ahora les voy a explicar el ciclo de la evaluación. ¿Por qué decimos ciclo de la evaluación? Porque todo proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con la evaluación. Vemos cuáles son aquellos conocimientos previos que tiene el niño sobre el nuevo tema que vamos a abordar. Una vez que tenemos esos resultados, nos planteamos una variedad de actividades y estrategias metodológicas para que el niño aprenda de una manera oportuna y de una manera eficaz. Una vez que aplicamos todas estas estrategias, volvemos a evaluar, no para calificar, no para poner una nota, sino para ver cuáles son aquellas fortalezas y aquellas debilidades que tiene el niño. Si el niño presenta alguna dificultad en su aprendizaje, entonces aplicamos nuevamente otra estrategia, una diversidad de estrategias. Esto nos va a servir de insumo para que el proceso de aprendizaje tenga un mejoramiento en su calidad. Una vez que aplicamos todas esas estrategias que nos planteamos, continuamos evaluando. Por eso decimos que es un ciclo. Iniciamos evaluando, continuamos evaluando en todo el proceso educativo y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje continuamos evaluando. Muy bien, maestros y maestras, les voy a dar a conocer las disposiciones del Ministerio de Educación en relación a la evaluación de los aprendizajes en el primer grado. Uno de ellos es que vamos a tener 2 cortes evaluativos por semestre, en total 4 en el año. Además de eso, vamos a utilizar una escala valorativa de manera cualitativa. Estas escalas son las siguientes.
vamos a utilizar AA para el aprendizaje avanzado. Esto significa que los niños han alcanzado todos los indicadores de logro propuestos para este corte evaluativo. Para el aprendizaje satisfactorio vamos a utilizar la clave AS, que significa que se han alcanzado la mayoría de los indicadores de logro, pero no todos, pero sí en su mayoría de una manera satisfactoria. Y vamos a utilizar un tercer nivel que se llama aprendizaje elemental. Esto significa que se evidencia el alcance de los niños pero en menor escala, lo que significa no que el niño está aplazado, no significa que está reprobado, sino que necesita un apoyo tanto de su maestro como del padre de familia. Al finalizar el primer grado, se le va a elaborar a los niños una prueba comprobatoria para validar los conocimientos que ellos llevan para el segundo grado. Todos los niños de primer grado van a promocionar con su mismo maestro. Su maestro le va a dar continuidad a su aprendizaje en el segundo grado, especialmente en lectoescritura y en la matemática básica. En cada corte evaluativo se le entregará una hoja al padre de familia. Las calificaciones van a ser de manera cualitativa. Al padre de familia se le van a explicar aquellos criterios de evaluación que el niño tenía que haber vencido en ese corte evaluativo. En qué tuvo fortalezas, en qué tuvo debilidades y de qué manera el padre de familia le puede apoyar en su hogar. Además de eso, cada 3 meses la sede central, la departamental y la municipal también realizará una prueba comprobatoria a los estudiantes para valorar fluidez, comprensión lectora, conciencia fonológica, la expresión oral y escrita y el cálculo matemático. Todo esto que permita dar una atención oportuna al niño y a la niña. Otra disposición es que al finalizar el segundo grado, se le va a aplicar al niño de segundo grado una prueba nacional. Esto para validar los conocimientos que lleva para poder promover al tercer grado. Al finalizar el año escolar, se le va a entregar al padre de familia un boletín escolar. Igualmente con un informe cualitativo, con fortalezas, con debilidades y la manera de cómo se le puede continuar apoyando al niño en el hogar. Porque la educación es una tarea de todos, es una tarea compartida tanto del padre de familia, la madre de familia y la escuela. Para continuar hablando de la evaluación de los aprendizajes de manera cualitativa, les vamos a dar a conocer aquellas técnicas y los instrumentos que el maestro de primero puede utilizar. Veamos. Instrumentos de evaluación que se utilizarán en primer grado. Técnicas. Observación. Pruebas orales. Trabajos de los estudiantes. Solución de problemas. Técnica de la pregunta. Instrumentos. Lista de cotejo. Guía de observación. Registro anecdótico. Muy bien, maestros. Ahora vamos a hablar de la lista de cotejo, que es uno de los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación de los aprendizajes. En la lista de cotejo nos va a facilitar atender a los niños con discapacidad para realizar las adecuaciones curriculares necesarias. Además, a los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, atenderle de manera oportuna en las dificultades de aprendizaje que vayan presentando. Asimismo, nos va a facilitar la transición de los niños del preescolar al primer grado, porque se va a ir evaluando de una manera similar de forma cualitativa. Veamos el instrumento. En la columna izquierda tenemos el nombre de todos los estudiantes y a la par, a la columna de la derecha, tenemos los indicadores de logro. Ahí vamos a transcribir de nuestro programa educativo el indicador globalizador que nos planteamos evaluar en el corte evaluativo. Además de eso, definimos los criterios de evaluación, todos aquellos aspectos que ustedes consideren convenientes para evaluar si el niño va alcanzando el indicador de logro. A cada niño se le va a aplicar una escala cualitativa. Como ustedes pueden observar, AA, aprendizaje avanzado, AS, aprendizaje satisfactorio, AE, aprendizaje elemental. El primer niño, Juan Silva,
Tenemos 5 criterios de evaluación. En los 5 criterios de evaluación, el niño Juan Silva alcanzó un aprendizaje alcanzado, de tal manera que al hacer la sumatoria, al finalizar el corte, va a tener un aprendizaje avanzado. En ningún momento se va a convertir en número, va a quedar en escala cualitativa. Veamos al segundo niño, Gregorio Celedón. 2 de los criterios, él tiene aprendizaje alcanzado y los 3 siguientes tienen un aprendizaje satisfactorio. ¿Cuál escala se repite más? Muy bien. Como ustedes pudieron observar, se está repitiendo la escala satisfactoria. Al hacer la sumatoria, ese va a ser la nota que va a tener el niño al terminar el corte. Un aprendizaje satisfactorio. Así sucesivamente con cada uno de nuestros estudiantes, al terminar el corte, la sumatoria va a ser la escala que más se repite. Registro anecdótico. Fecha, hora, lugar, actividad, estudiantes. Narración del comportamiento o proceso de aprendizaje. Valoración del docente del suceso. Medidas tomadas o estrategias metodológicas aplicadas. Resultados obtenidos. Muy bien. La evaluación de los aprendizajes en proceso, ustedes los maestros lo van a llevar en un cuaderno adicional. Ahí van a llevar detalladamente tanto la lista de cotejo como el registro anecdótico. Ahora les voy a explicar cómo lo van a registrar en su cuaderno de registro y calificación. Igualmente en la columna de la izquierda van a tener la lista de todos los estudiantes, el nombre de cada uno de ellos. Y las columnas siguientes tenemos primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte. Como habíamos dicho en el año, vamos a tener 4 cortes evaluativos. Y al final tenemos un registro final. No va a ser una nota final, sino un registro final. Todas las escalas son cualitativas. En ningún momento se le va a escribir al niño una cantidad, un número. Va a quedar en escala cualitativa. A la par llevaría las recomendaciones que necesita para que al niño se le refuerce en el aprendizaje que todavía no ha alcanzado o que quedó en aprendizaje elemental. Hoja de información evaluativa para los padres y madres de familia. En cada corte evaluativo se le entregará al padre, madre de familia o tutor, tutora, una hoja valorativa con los criterios de evaluación alcanzados, satisfactorio y elemental AA, AS, AE, reflejando los avances en los aprendizajes de sus hijos, hijas, las principales dificultades que tuvo y la propuesta de cómo pueden apoyar a sus hijos para mejorar su aprendizaje. Muy bien, ustedes se preguntarán, entonces ahora ¿qué le vamos a entregar al padre de familia? ¿Cómo va a ser el informe que se le va a entregar? Veamos aquí la hoja de informe del padre de familia. Van los datos generales, el nombre del centro, el nombre del niño, el corte, sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto corte, la fecha en que se extiende la hoja al padre de familia y el grado en que el niño está con su respectiva sección. Aquí en el cuadrito podemos observar que vamos a escribir los aprendizajes que el niño tenía que haber alcanzado en ese corte evaluativo. Lo vamos a describir, por ejemplo, en lengua y literatura, escucha con atención. Y le vamos a marcar aquí en la casilla del aprendizaje alcanzado, si el niño alcanzó ese aprendizaje. En aprendizaje satisfactorio, si quedó dominándolo medianamente. O en aprendizaje elemental, si el niño no ha alcanzado correctamente ese indicador. Igual vamos con el otro indicador, conversa respetando normas. Reconoce sonidos de las letras estudiadas. Escribe y lee sílabas, palabras y oraciones cortas. Ahí el maestro le va a ir indicando en qué nivel de aprendizaje está el niño. A la par de la hoja van a ir las fortalezas que lleva el niño al concluir el corte, las debilidades que lleva y al pie de la hoja la propuesta de cómo le puede continuar apoyando en la casa para que tenga un mejor dominio del aprendizaje. Con la firma del docente, la firma del padre de familia o tutor y la firma y sello del director del centro. Muy bien, ahora vamos a ver el boletín.
Este boletín se le va a entregar al padre de familia al finalizar el año. Igual que los datos generales, tenemos después las competencias de grado. Es lo que el niño requiere haber aprendido en el año escolar. Estas competencias de grado son extraídas del programa de estudio. En el caso de lengua y literatura tenemos 6 competencias educativas. El maestro aquí va a reflejar lo que el niño ha ganado en cada uno de los cortes evaluativos. Las escalas que ya antes habíamos mencionado, AA, AS o AE. En el caso de AE, cuando finalice el primer grado, no quiere decir que el niño va a repetir ni que está aplazado. Significa que el niño está en un aprendizaje elemental y que por lo tanto necesita que tanto el padre de familia le siga apoyando en su casa como el maestro en el aula de clase. Tenemos que se le va a escribir las competencias de grado por cada una de las disciplinas que el niño recibe. En el caso de lengua y literatura, matemática, expresión cultural y artística, en educación física, recreación y deporte, y además una nueva asignatura que se va a estudiar en el primer grado, conocida como Conociendo mi Mundo. Aquí van a haber aspectos de ciencias naturales, de estudios sociales y de convivencia y civismo. La misma forma de calificación de manera cualitativa. En ningún momento se van a poner números. Vamos a seguir con las escalas. Posteriormente, el Ministerio de Educación orientará de qué manera van a pasar las estadísticas a la sede central. En esta misma hoja del boletín se van a reflejar las fortalezas, las debilidades y una propuesta de mejora de cómo se puede ir aplicando estrategias para que el niño supere. Igualmente firma el maestro, firma el director del centro con su respectivo sello. Muy bien, estimados maestros y maestras. El día de hoy abordamos el tema de la evaluación de los aprendizajes. Estudiamos 2 enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, además de algunas técnicas y estrategias de evaluación. Algunos instrumentos que el maestro puede utilizar para evaluar el aprendizaje de los niños y de las niñas. Gracias por haberme permitido entrar a sus hogares a través de este curso de especialización para maestros y maestras de primer y segundo grado. Nuestro siguiente programa será aquí por este mismo canal, siempre hablando de la evaluación de los aprendizajes. Gracias por habernos acompañado.